Bienvenidos a Matedumat. En esta ocasión vamos a hacer una mesa de trabajo en la cual invitamos a diferentes investigadores a reflexionar acerca de la situación que estamos viviendo de contingencia y las formas en las cuales impacta esto a la educación, en especial a la educación matemática, a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Para esta mesa hemos invitado a colaboradores, amigos de diferentes partes de Iberoamérica y vamos a irnos presentando uno por uno para que el público de Matedumat los conozca. Olá, eu sou Jefferson Morea Jr., eu sou do Instituto Federal de Mato Grosso de Brasil. Buenas, yo soy Álvaro Aguilar, de la Universidad de Oviedo, en España. Hola, mi nombre es Diana Vasco, soy del Ecuador, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Roberto Pinofán, de la Universidad de los Lagos, Chile. Entrando un poquito en materia de lo que quisiera que platicáramos, quiero comentarles, por ejemplo, las dinámicas de trabajo que se están llevando a cabo en diferentes niveles educativos. Por ejemplo, en infantil, las maestras, muchas de las profesoras y profesores que están en infantil, yo tengo una niña de edad preescolar, entonces nos ofrecieron materiales que pudiéramos trabajar con ellos, una o dos actividades quizás al día. Y esas actividades pues uno las iba trabajando al día, ibas haciendo cosas y mandabas a lo mejor una foto, un video. En el caso de primaria, quizás se han usado algunas plataformas, los colegios que son privados están usando algunas plataformas como la de Santillana, con la cual ellos pueden subir actividades diariamente y pedir las evidencias a lo largo del día. Y en secundaria también, en primaria y secundaria creo que es más o menos la misma dinámica. Cambia un poco si es un colegio particular, si es un colegio también de gobierno, porque el de gobierno tiene muy pocos recursos para hacer ese tipo de cosas de plataforma. Han optado algunas escuelas por crear blogs en los cuales se suben las actividades, pero no es como lo común. En bachillerato y universidad pues están haciendo cosas similares, implementando algunas cuestiones de usar los blogs, algunas universidades que sí tenían unas plataformas, unas usando Classroom, unas usando Blackboard. Obviamente las particulares tienen muchos más recursos porque sí tienen plataformas contratadas, cosas que ya hacían quizás en plataformas online. Pero bueno, lo que me gustaría ahora que me contaran ustedes cómo están ahora en esa situación de trabajo online. Álvaro, ¿quieres comenzar? Sí, en infantil, bueno, he preguntado a varios maestros que conocía y me han dicho que, bueno, han intentado informar a los padres a través de grupos de WhatsApp o de correos, dependiendo de la plataforma que utilizaban, y han facilitado muchísimo material. Han creado ellas e incluso han facilitado otros materiales que ya habían creado, tipo blogs y esas cosas, ¿no? Sobre todo en la parte de creación mucha de materiales manipulativos. En primaria y en secundaria, conozco más primaria aquí en España de manera no instaurada de manera general, pero sí que hay bastantes colegios, tanto públicos como privados, que utilizan plataformas online. Por ejemplo, como tú mismo has mencionado, Dina, la editorial Santillana, incluso otras, que tienen los libros digitales, y entonces, bueno, los niños ya estaban habituados a trabajar de esa manera con esos recursos. Entonces, bueno, la diferencia ha sido, pues, como bien has explicado, habituarse a trabajar en casa, utilizando los mismos medios digitales que tenían a su disposición. No es en todos los casos, está claro, esto no es una generalización, pero sí que en los que yo he preguntado concretamente, utilizaban libros digitales o han facilitado los códigos para poder acceder a esos libros, incluso tenían plataformas de evaluación donde ponían calificaciones de alumnos, etcétera, y se han adaptado a esas plataformas, porque antes a lo mejor simplemente ponían las calificaciones y las tareas, bueno, qué es lo que tendrían que dar, etcétera, etcétera. En secundaria y en bachillerato, que es el curso anterior a la entrada a la universidad, también el uso de plataformas virtuales está muy extendida en colegios, vamos, en institutos de secundaria públicos y privados, y se ha afectado principalmente como ya lo sabemos, la presencialidad.
Sin embargo, el temario se sigue impartiendo casi en la totalidad conforme a los plazos que había para poder, por ejemplo, realizar la selectividad para que es el examen previo para entrar en la universidad. Entonces, ese temario se continúa dando y lo que todavía no se había especificado es qué tipo de evaluación iban a tener. Y en la universidad, concretamente en mi caso, sí que conozco otros casos. Mi propia universidad, cada universidad en España tiene unos conceptos, unos recursos y los utiliza pues implementando diferentes plataformas o no. Entonces, sí que a nivel nacional la gran mayoría, o por no decir el 100% de las universidades, utilizaban una plataforma Moodle de campus virtual para la asignatura, para colgar documentos, tareas. Por ejemplo, en el caso particular de la Universidad de Oviedo, se ha implementado la plataforma de Microsoft Teams obligatoriamente, que es como, al igual que una plataforma online, solo que dispones de miles de herramientas, de pestañas para poder trabajar con decenas de aplicaciones que ya hay creadas, ¿no? Y bueno, tú das tu clase online, tus alumnos se conectan, te escuchan y te hacen preguntas. Es una videoconferencia, pero es tipo foro o tipo también red social. Cada uno tiene su asignatura incluida y el problema que hemos encontrado es pues, que nos ha faltado una formación previa, porque es muy compleja. Tiene, como ya te he dicho, decenas de aplicaciones que puedes incluir dentro, pero si no sabes de qué son esas aplicaciones no te sirve para nada. Entonces, bueno, sí que disponemos de muchísimos instrumentos, pero la adaptación, por ejemplo, en mi caso concreto de la asignatura que estaba impartiendo, que era de educación infantil, he encontrado ciertas limitaciones porque principalmente ahí lo que trabajábamos era un acercamiento a la manipulación, materiales manipulativos, creación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me he encontrado con la limitación de que esos materiales que tenían ellos que hacerlo a través de prácticas en el aula, concretamente unas discusiones, unos grupos de discusión y demás, pues me encuentro limitado. Al final se está adaptando esas tareas que había de evaluación de manera práctica de manera virtual, una enseñanza de manera virtual, y el problema que estamos encontrando principalmente es qué tipo de evaluación vamos a poder realizar. Porque si lo hacemos de manera online no podemos garantizar, por ejemplo, que esos alumnos, si se hace un examen tradicional, sean primero las personas que dicen que son, que están haciendo el examen, o incluso que hayan adquirido las competencias que yo quiero que en ellos desarrollar. Y ello conlleva pues esa limitación en este tipo de asignaturas, que son asignaturas muy prácticas o con muchísimas horas carga docencia de prácticas y aunque tienen un aspecto teórico, no tiene ningún sentido que se hagan exámenes teóricos puramente o de tipo test en asignaturas de esta naturaleza. Bueno, aquí en el Ecuador, a nivel de primaria y secundaria, se manejan ciertas plataformas Moodle y los chicos están de alguna manera habituados a trabajar por allí, aunque no 100%. Y más que todo en los colegios particulares. En los de gobierno pues trabajan de la forma tradicional y son los que más problemas tienen ahora, ¿no? Con el tema de que todo debe ser online. En la parte de la región sierra, que es donde estaban en clases, pues los colegios particulares se han adaptado rápidamente al uso de las plataformas online. Pero aquí en nuestra región costa, donde las clases van a empezar o empezaban normalmente el 13 de abril, ahora se han postergado hasta el mes de mayo. Entonces están viendo los diferentes colegios cómo hacerlo de la mejor manera y cómo poder hacer que sus estudiantes se conecten y llevar el trabajo online. En nuestra universidad ya desde hace algún tiempo venimos usando plataformas online, aunque no tenemos clases 100% online. Sin embargo, nos apoyamos en las plataformas. Y esta plataforma la han venido adecuando de manera que el profesor cada vez pueda subir o hacer más cosas a través de ella. Entonces, esta plataforma tiene una aula virtual que es parecido como al Classroom. Entonces, te permite pues, hacer muchas cosas, subir videos, también te permite realizar las prácticas con los estudiantes por allí. Y de ahí ya depende también de la creatividad del profesor y del uso que pueda hacer de la plataforma para poder trabajar. Sin embargo, al igual que como mencionaba Álvaro, tenemos problemas con la evaluación. Por ejemplo, en mi caso, yo doy clases en el primer año y los chicos apenas se están habituando a usar la plataforma. Entonces nos cuesta mucho más porque primero hay que hacer una introducción y ver cómo pueden trabajar. En cuanto a nuestra plataforma virtual, que es el sistema de gestión académico,
pues lo que nos han encomendado ya desde el punto de vista de lo que hay que cumplir dentro de la universidad es que realicemos guías de aprendizaje. Pero no todas las asignaturas son iguales, entonces tenemos diferentes obstáculos ahí, porque pues en el caso nuestro de las matemáticas, al menos yo trabajaba con los chicos algunos problemas, algunas situaciones, y de forma online es muy, muy difícil, sin verlos, el poder explicarles o el poder hacer que entiendan de qué se trata el problema e ir haciendo como una secuencia para que ellos puedan ir descubriendo qué hay que hacer con él y cómo poder trabajarlo. Entonces eso sí me está costando mucho. Por ahora lo que he optado por hacer es una guía de ejercicios, y la verdad no me siento a gusto con eso porque pues siento que como que he retrocedido, ¿no? Dado que ya en los diferentes cursos que había dado pues había empezado a trabajar ya los problemas y resolución de problemas con los chicos. Entonces ahora volver a la parte de los ejercicios pues a veces me siento como dando una receta. Pero estoy tratando de mejorar eso y de ver cómo en el curso pues lo voy habituando a los chicos para que podamos trabajar de alguna manera, no solamente ejercicios, ¿no? Sino también problemas. Aquí en Brasil está parecido con el escenario que vosotros decís. Las instituciones privadas particulares están más habituadas con el trabajo con tecnología, pero las públicas no, porque la población, el nivel es pobre en general, que no tiene muchas veces comida, quizá acceso a internet, que torna las cosas más difíciles. Pero el gobierno ha hecho algunas leyes que incentivan la sustitución de asignaturas presenciales por alguna con el uso de tecnología. Y las plataformas son las que vosotros habéis dicho, no existe una del gobierno que se utiliza en todo sitio, entonces es algo global estas alternativas, pero no hay en general el conocimiento del profesor para hacer el trabajo, el ámbito técnico. Muchas veces no conocen, no fueron preparados para este trabajo con tecnología, no conocen las plataformas, las características, las herramientas, como Álvaro ha dicho, incluso no están preparados en nivel de conocimiento pedagógico, didáctico también, no saben qué hacer con esas herramientas, no conocen los tipos de enseñanza con tecnología, si es en vivo, con una webconferencia, pero se puede hacer también con asíncrono, pero tampoco saben cómo se hace esto, incluso las asignaturas prácticas están prohibidas. En los niveles de grado y posgrado la cosa es parecida. Por ejemplo, tenemos ahora mismo, yo haré una asignatura de posgrado acerca de metodología científica. Entonces, haré un trabajo como se hace hoy con las nuevas tecnologías, que son los nuevos trabajos de youtuber y todo, de Sindo y todo, pero no es, como Diana ha dicho, no es el trabajo que yo hago en general. Yo hago una cosa más con diálogo, con un trabajo práctico. Para poner esto en una plataforma es muy difícil. No sustituye el trabajo presencial, pero en momentos así se puede hacer y se puede avanzar para poner parte de esta tecnología incluso en las asignaturas presenciales. Entonces, creo que va por ahí. Pero hay un riesgo muy grande para mí, que es después de la pandemia, ¿qué se hace? Si, por ejemplo, la profesión, la docencia, se desconsidera esta idea del trabajo, como hemos dicho, de que lo que hago ahora no es lo que quisiera yo hacer, pero es lo que se puede. Se hace los vídeos y pone toda la internet, y ahora las clases son todas la internet. Muy bien. Para ahora está bien, pero ¿y después? ¿Y para la profesión? ¿Y para la sociedad y la educación como un todo? Mira, la situación en Chile es muy similar a lo que están comentando nuestros colegas. Por ejemplo, para los primeros niveles de enseñanza obligatoria, incluso media,
se creó un programa que se llama Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, ¿esto en qué consistía? Consistía en una página web, una página de internet, donde subieron materiales para todos los niveles de enseñanza, desde educación parvular a cuarto medio. Como parte de ese mismo programa se contempló enviar material pedagógico, por ejemplo, cuadernillos, actividades de lenguaje y matemáticas a las escuelas rurales o que están en zonas donde tienen baja o nula conexión a Internet. Sin embargo, aunque existe este apoyo por parte de los ministerios de educación, como a nivel global, recayó en las instituciones locales, en las instituciones regionales o en las instituciones locales, el complementar esta información con lo que ustedes comentaban, que son la modalidad virtual, ¿no? La vía telemática. Y ahí es donde se armó una especie de quiebre. En el caso de los primeros niveles, parvularia, básica y media, aunque ya se contemplaban tanto en las escuelas públicas semisubvencionadas, semiprivadas y las privadas, el uso de plataformas como las que ustedes comentaban, pero eso se veía como un recurso alterno que no era utilizado, creo que ni en un 30% en la dinámica de la clase habitual. Y claro, el tratar de migrar ahora todo lo que es la enseñanza presencial, escolar, a migrarlo a las plataformas virtuales, fue bastante caótico. A diferencia de lo que nos comentaba Álvaro con lo que ocurre en España y lo que ocurre en México, las instituciones privadas tampoco tienen adquirido, por ejemplo, licencias para, por ejemplo, de Zoom, Skype Pro o ese tipo de cuestiones para poder realizar las dinámicas y mucho menos plataformas. Y a esto se suman otros aspectos que también surgieron en el caso de las universidades, porque en el caso de las universidades era un sálvese quien pueda, ¿no? Cada quien tenía que implementar sus propias plataformas para poder migrar sus cursos a esas nuevas plataformas. Si bien es cierto que en el caso nuestro, la Universidad de los Lagos poseía plataformas, como en muchas otras universidades, que permitían esta dinámica virtual, lo que se descubrió es que estas plataformas no soportaban todas las estrategias que se requieren o todo ¿cómo decirlo? Todos los aspectos que se requieren para poder implementar procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel universitario, con todo lo que eso conlleva, grabación de videos, los blogs, los chats, foros y las clases igual sincrónicas. Pero sumado a estos aspectos, tanto en universidades como en las primeras etapas del nivel escolar, ocurrió algo que nosotros hemos descubierto como un común denominador en Latinoamérica, que tiene que ver con la conectividad. Yo creo que los países latinoamericanos, los índices de pobreza, según UNESCO, son bastante elevados. Hay muchísimos estudiantes que en contextos rurales, en contextos de vulnerabilidad, que no tienen acceso ni siquiera a dispositivos, por ejemplo, tabletas, ordenadores, celulares y pues mucho menos a conexión Wi-Fi. Y esto ha entorpecido como que la implementación de las medidas propuestas por el Ministerio de las clases a distancia, de las clases desde sus hogares, aprendo en casa, ¿no? Una de las soluciones que se intentó dar por parte de las universidades en principio fue el diseñar, o sea, hacer convenios con las empresas, estas como Movistar y tal, para dar chips con megas, con datos, para que los estudiantes que no tienen acceso a Internet se pudieran conectar. Pero pronto se dieron cuenta que esto no era suficiente, no funcionó. Y entonces hasta hoy en día tenemos varios aspectos críticos, varias necesidades sociales que han surgido para poder implementar las medidas propuestas por por el Ministerio de Educación de Chile, ¿no? Una de estas es la conectividad que se hace en el caso, aunque el programa es de Aprende en Casa para los niveles iniciales, contempla enviar materiales, pero como ahora estamos en confinamiento total, la cuarentena total, ¿sí? Entonces esos materiales no les llega a la gente a sus casas, ¿no? Incluso a nivel universitario nosotros no hemos comenzado los cursos. Lo que hizo la universidad fue poner a sus informáticos a trabajar a marchas forzadas para diseñar toda una plataforma que complemente a las que ya se tenían para poder subir todas las clases, para poder hacer esa migración. En el caso de los niveles básicos, por un lado, los padres se han quejado mucho, han sido, digamos, bastante inquisitivos con los profesores, que los profesores no están bien preparados, que los colegios no tienen los recursos necesarios para poder implementar este tipo de software, de plataformas. De hecho, hoy, por ejemplo, me toca dar un seminario para profesoras y profesores
de educación inicial, de educación parvularia, como inducción al uso de estas redes, porque los profesores tienen muchas ganas, pero no tienen apoyo, porque nadie estuvo preparado para poder afrontar estos aspectos de contingencia, y menos en un contexto de pandemia donde todo el mundo de manera abrupta se fue a sus hogares y vamos a continuar con la educación. Entonces hay muchas interrogantes que ustedes nos planteaban. Por ejemplo, una de ellas, los que la platicaba creo que Álvaro y también Jefferson, el cómo se evalúa. Por ejemplo, Diana nos comentaba también qué estrategias seguir para poder implementar nuestras situaciones, hacer estos aspectos mucho más amistosos y no hacer, volver a retroceder en materia de lo que hemos avanzado en investigación y empezar con los ejercicios, aprendizaje poco significativo, pero tenemos los recursos y las plataformas a disposición y suficientes para poder llevar a cabo una puesta en marcha de la educación. Yo creo que aquí lo que se está barajando en Chile es un giro en cuanto a cómo se mira la educación en sí misma, ¿no? Que esto conlleva preguntas como las que planteaba Jefferson, de qué es lo que va a ocurrir después, ¿no? Ahora estamos como que todos vamos a ver qué hacemos para poder atender a esta crisis, pero después ¿qué? ¿No? ¿Qué va a pasar con la educación? Yo creo que la reflexión tendría que ir, por ejemplo, cómo compatibilizar, que eso es uno de los aspectos que se está tomando aquí, la educación escolarizada contra la educación fuera del ámbito escolar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos entonces de la educación? Y en resumen, por ejemplo, el tema de las instituciones, cómo se les apoya para que cuenten con esas plataformas, digamos, un poco homogéneas para todas las universidades, y lo mismo que ocurre, o sea, piensa que debería de ocurrir en los niveles iniciales. Pero una pregunta súper fuerte que ha estado rondando aquí en Chile es, ¿quién se hace cargo hoy en esos contextos de emergencia de la educación? Por un parte se exige a los profesores, pero ¿y las familias cómo se responsabilizan? Pero también esto acentúa cosas como la desigualdad, porque si nosotros involucramos a las familias, no todas las familias tienen la formación necesaria para apoyar a sus hijos. Y en contextos latinoamericanos tampoco tienen el tiempo, los que están en contextos bastante vulnerables, para poder apoyarlos, porque tienen que salir, incluso en este contexto de cuarentena total, tienen que salir a traer la comida a sus hogares, ¿no? Para poder trabajar. Ha sido bastante complejo. Yo creo que esto, en resumen, es un panorama de lo que se vive aquí. Digo que ya hemos dado un panorama bastante general del contexto. Tiene razón Luis en que quizá Latinoamérica tiene muchas cosas en común al respecto de estas cuestiones de desigualdad, estas cuestiones de poco acceso a información, pero quizá podemos hablar ahora de las cosas que nosotros como educadores matemáticos consideramos que podemos hacer. Quizás pensar cuáles son esos aspectos que los profesores necesitan ahora intentar desarrollar o intentar valerse de para comenzar afrontar esta dificultad. La verdad que, bueno, viendo vuestras intervenciones, aquí en España también somos un país pequeño, entre comillas, ¿no? Somos 47 millones o no sé cuánto aproximadamente de personas. Y he estado precisamente mirando las cifras, por ejemplo, de cuántos hogares tenemos en España que tienen acceso a Internet. Cerca del 85% tiene acceso a Internet. Cerca de un 95% de los niños de entre 10 y 15 años utilizan Internet diariamente. El 70% de la población adulta lo usa habitualmente. Entonces, claro, nosotros aquí no tenemos esas dificultades. Y es más, como he mencionado, la gran mayoría estaban habituados precisamente a trabajar en plataformas. Entonces, lo que me estoy planteando es realmente qué es educar, ¿no? Al final, utilizar esos medios digitales, tener una persona detrás, un profesor detrás. Oye, que hasta ahora, por ejemplo, tenemos grupos de 80, 100 alumnos en la universidad. Un profesor podría hacerse cargo de más de 100 alumnos, ¿no? Con estas plataformas virtuales, si no hubiese esa presencialidad. Y realmente lo que me pregunto es, entonces, ¿qué es la educación matemática en estos contextos, ¿no? Virtuales? Pongo el ejemplo que ponía con mi asignatura de educación infantil, donde se utilizaban un montón de materiales manipulativos. Uno de los intentos que yo he pretendido al final adaptar
ha sido, por ejemplo, cómo utilizar, no sé, los bloques multibase al aula, ¿no? O sea, al final, ¿cómo se puede hacer eso de manera online, con una plataforma? Y además me pregunto, ¿cambia algo el que sea de manera online el tener unos bloques multibase físicos o tenerlos en la pantalla y tú seleccionar con él, por ejemplo, con el dedo, con la mano, arrastrarlo o con el clic? Ya, por ejemplo, en la SEIEM pasada del año pasado, Carlos de Castro, en una de sus comunicaciones, hablaba de ello, ¿no? Y decía que, bueno, ayudan los materiales manipulativos a resolver tareas de matemáticas. Y él planteaba, desde una plataforma digital, utilizando bloques multibase en este caso, que trabajaban exactamente lo mismo. Y estaba trabajando ese sistema de agrupamiento múltiple a la hora de trabajar de manera digital y que no era necesario ese material manipulativo. Entonces, yo creo que van por ahí los cambios epistémicos también de entender cómo se crea ese conocimiento. Las personas que trabajan en la educación matemática nos tenemos que plantear qué es lo que hacíamos y qué es lo que deberemos de hacer ahora. Y yo, mi posicionamiento personal es que esta situación no va a ser algo puntual. Porque la tendencia, si todo es digital, si todo va avanzando hacia la tecnología, oye, esto es el punto de inflexión donde se deja atrás esas políticas. Y vamos a dar el salto, vamos a aprovecharlo, o por lo menos esa es mi visión, vamos a aprovechar ese salto que hay ahora y vamos a adaptarnos a las nuevas tecnologías. Aprovechar, pero con cuidado, porque mira, en mi visión, las personas aprenden más con el ejemplo, mirando, viendo, conviviendo. Y creo yo que los padres hoy, las familias, están pudiendo convivir más intensamente con lo que es la educación, porque no pueden salir de casa, tienen de convivir con los hijos, ver la dificultad, con uno o dos o tres o con 10 como Álvaro, un día quizá. Pero piense, quizás se ponga en el lugar del profesor con una clase con 30, 40, 50. Entonces, quizá creo yo que pueden valorar mejor la educación, la profesión del profesor. Porque como estoy de acuerdo con Álvaro que no se puede volver, creo yo que no volveremos a una educación como era. Entonces, el desafío, el reto es qué hacemos ahora. Y creo yo que es el momento fundamental de que la ciencia conteste algunas cosas importantes que el profesor tiene necesidad, tiene duda, y que los resultados de la ciencia puedan llegar a los profesores, porque sabemos que históricamente la ciencia está por un lado, los profesores por otro. El grande reto es llegar los resultados a los profesionales que más interesan, que más importan. Creo yo que esto es un reto muy importante que la investigación ahora tiene con la educación. Retomando un poco la discusión de Álvaro y de Jefferson, yo creo que hay muchas cuestiones abiertas, muchas preguntas abiertas. No hay una respuesta ahora mismo en el contexto que estamos viviendo para ello. Lo que sí es verdad es que yo pienso que este contexto, tal como lo decía Jefferson, ese contexto de pandemia nos está enseñando a que a partir de ahora tiene que haber un cambio en cuanto a los paradigmas de educación, el sentido de la educación a nivel internacional. Y que eso va de la mano con la naturaleza misma de la historia, en la historia de la educación matemática, porque si nosotros observamos los distintos problemas y las agendas de investigación que se han adoptado a lo largo de su historia, hemos visto que todos esos problemas y agendas de investigación han ido cambiando en cuanto al avance de la ciencia misma y en cuanto a las demandas y diversas necesidades en diversos contextos sociales que se han tenido. Por ejemplo, yo lo que le comentaba a unos colegas hace unos días atrás
es que hay aspectos tales como la gamificación para la educación matemática o el uso de las plataformas virtuales o el aprendizaje de la matemática fuera del espacio escolar, que ya se había estado trabajando en educación matemática, pero yo pienso que sin el énfasis necesario, había estado relegado como en un segundo y hasta en un tercer plano. Y entonces nos damos cuenta que con este tipo de crisis que estamos viviendo hoy en este contexto de pandemia, hace falta rescatar esto, reforzar la investigación y hacer avanzar nuestra disciplina científica para poder tratar de aproximarnos a la respuesta del qué hacer, ¿no? Que esto es bastante amplio. ¿Qué hacer? Yo creo que en ese momento nadie lo sabe. Lo que sí podemos hacer como comunidad de investigación y educación matemática es proporcionar el apoyo a todos los profesores mediante la capacitación de todos los que estamos aquí. Entendemos de formación y competencias del profesor, entregarle los insumos necesarios para que uno aprendan a utilizar los recursos, porque hay muchos profesores con mucha energía y muchas ganas, pero que simplemente a lo mejor por los contextos y los tiempos que les dejó vivir, no se han actualizado o por diversas circunstancias no conocemos la realidad latinoamericana de esos profesores, ¿no? Y que le es muy difícil el poder siquiera manipular, ya no hablemos de contenidos, yo pienso que el pensar siquiera en tratar de avanzar en cuanto a los contenidos curriculares, en ese contexto, en lo personal, me parece descabellado, porque ya, ya de entrada tenemos dificultades en que los profesores puedan utilizar, ¿no? Y adaptarse a esta interfaz, a estas nuevas plataformas, a esta nueva era. Que esta nueva era, como decía Jefferson, llegó no para poder solventar un problema puntual que es este contexto de pandemia, llegó para quedarse. Yo creo que aquí tiene que haber un giro, un quiebre, una nueva necesidad que surge en el mundo y que la educación matemática va a tener que responder dando vuelta a sus agendas de investigación, a los problemas que se abordan desde ahora para tratar de responder a esas demandas sociales. Claro, el mundo no será el mismo después de esta pandemia y tendremos que hacer algunas reflexiones al respecto. Diana, ¿quieres hacer alguna reflexión? Sí, bueno, yo creo que todo lo que han hablado pues tiene mucha razón y es muy importante también como profesores la parte de la motivación, no solo hacia nosotros mismos, sino hacia nuestros compañeros, hacia nuestros colegas, ¿no? Cada uno tiene como diferentes visiones, diferentes formas de ver y de afrontar su reto como educador, ¿no? Y estar motivados, motivar a los demás, a nuestros compañeros y a los estudiantes es muy importante. Es muy importante porque creo yo que es el principio de que se empiece a comprender de que las cosas pues no volverán a ser como han sido tradicionalmente y de que hay que adaptarnos a los cambios. Pues contamos con diferentes plataformas virtuales que nos permiten impartir clases o nos permiten educar en diferentes niveles, en diferentes contextos. Y creo que también es un reto para el profesor el aprender y el inmiscuirse en lo que es el uso de la plataforma. Porque cada uno, pues como digo, tiene visiones diferentes y la utiliza o las utiliza de formas diferentes. Entonces ahí creo yo que viene también muy importante entre los educadores el trabajo colaborativo, el poder compartir las diferentes experiencias que tiene cada uno con sus estudiantes o en los contextos en los que trabaja, para que cada uno de los educadores podamos ir sacando qué es lo importante y qué es lo que nos sirve en nuestro contexto, ¿no? Y es muy importante también allí la reflexión y el ver cada día cómo voy cambiando, cómo voy mejorando y qué puedo ir haciendo para de alguna manera contribuir desde mi sitio como educador, como formador, y no solamente al aprendizaje de los alumnos, sino también a mi crecimiento personal y el crecimiento de otros compañeros, porque muchos necesitan ayuda en cuanto al uso de las plataformas. Es decir, no es que no tienen el conocimiento de la asignatura, pero tal vez lo que les falta es un poquito meterse en el uso de la tecnología. Entonces, como que ayudarnos los unos a los otros para poder ir utilizando cada vez estas plataformas y aportar de la mejor manera en la parte educativa, en lo que nos concierne, ¿no? Bueno, ya para ir como cerrando, concluyendo un poquito esta reflexión, en realidad era eso, es una reflexión porque como dice Luis, hay cuestiones que no podemos resolver ahora mismo, que no podemos responder quizá, pero que sí nos están haciendo mirar a la educación matemática e incluso creo que a nuestra profesión como investigadores de otra manera. Entender que tenemos que
que ir más allá de la educación tradicional y empezar a salir de sus contextos y quizá buscar nuevas formas de trabajo, tanto como profesores como formadores de profesores, y responder a esta nueva necesidad que se nos está planteando, ¿no? Y que, como dicen ustedes, parece que continuará poniéndonos otros retos, otro tipo de retos. Entonces, la parte buena, digamos, sería que ciertamente la educación matemática tiene varios recursos que quizá hemos estado dejando de lado y que quizá ahora es una buena oportunidad para que los profesores los reconozcan, los conozcan, los apliquen y que sepan que tienen ciertos recursos de los cuales poder agarrarse, ¿no? y utilizar. También creo que es importante que nosotros como comunidad de matemáticos educativos también seamos conscientes de estas otras visiones que hay, las cuestiones de eso de la enseñanza fuera de la escuela, quizás de la idea de la matemática crítica, la importancia de la matemática y el sentido que tiene aprender matemáticas para un ciudadano, la idea de la formación de ciudadanos conscientes y ciudadanos que puedan tomar decisiones a partir de una cuestión científica, porque para eso debería servir la matemática, para ser un ciudadano funcional, alguien que pueda tomar decisiones a partir de una cuestión más racional, ¿no? Esta idea, de, por ejemplo, ahora de una población que necesita entender de curvas, de modos de crecimiento, de modelos matemáticos, de observar una gráfica y poderla interpretar, de ver algo que muestra puntos, un crecimiento de una forma o de otra. Esas son cuestiones que la matemática debería dotar de herramientas para que esa población entienda, comprenda e incluso afronte de cierta forma las situaciones que le vienen, ¿no? Políticas, sociales, de salud. Entonces creo que esta parte también es importante resaltarla, que ahora creo que nosotros como investigadores tenemos un reto distinto, como formadores también tenemos ahora una reflexión distinta y una manera distinta de lo que será la formación de un profesor, la formación quizá integral, la formación para el trabajo y para un nuevo mundo, un nuevo orden en este mundo que implicará quizá muchas veces esto de la idea del trabajo en casa, de las familias en casa, de el ayudarse unos a otros con esta cuestión de educación. Me gustaría que hicieran ustedes también una reflexión final. Bueno, yo creo que estamos ante un reto, o el mayor reto que se ha planteado tanto en educación como en la educación matemática, ante esta situación imprevista a nivel mundial, y que la mejor manera, yo creo que podemos hacerlo, o por lo menos intentar al principio, como estamos en este momento, es que estemos unidos o conozcamos las diferentes realidades y cómo afrontarlas, tanto para la implementación de esos recursos educativos de manera online o plataformas o servicios digitales, como para incluso la formación de todos los profesores, maestros y todo el personal de educación en estas plataformas. Yo creo que ese es el gran reto que nos tenemos que plantear ahora. Cómo adaptar o cómo adaptarnos a esa formación en estos niveles y en estas plataformas. Bueno, como lo comentaba hace un rato atrás, yo pienso que el contexto de pandemia que estamos viendo hoy en día, la crisis, esta emergencia, nos hace replantearnos nuestro quehacer como investigadores en educación matemática, pero también nos hace pensar en que no podemos estar solos. Como dice Álvaro, tenemos que estar unidos para poder hacer avanzar tanto la disciplina científica como para poder lograr cambios en el paradigma en cuanto a cómo concebir la educación. Hoy más que nunca, yo pienso que tenemos que pensar que la investigación, esto es una discusión que se ha tenido por mucho tiempo, pero sabemos que en la comunidad de investigación sigue habiendo investigaciones que no se aterrizan en la práctica, que no se aterrizan en el aula, con los niños, con los profesores, con las instituciones. Yo pienso que hoy más que nunca, todos los desarrollos de la comunidad de investigación, todos los esfuerzos tienen que estar orientados a cómo responder a esas preguntas que comentabas tú al inicio sobre el qué hacer, cómo entender este nuevo rol de la educación en los estudiantes y para la sociedad. Bueno, yo quiero decir que a los profesores que tengáis ánimo y tranquilidad, y que la situación es difícil, pero la gran virtud es
saber aprovechar el momento para hacer cosas productivas. Esto es el tiempo que tenemos, podemos profundizar en cosas que para enseñar mejor, para conocer una herramienta, para leer artículos, y nosotros de la educación matemática para hacer la divulgación de nuestros artículos que traigan algunas respuestas para las personas y que quedan todos saludables y tranquilos en este momento para que podamos hacer algo mejor y salir mejor de este momento. Yo creo que en este momento difícil que está atravesando nuestro planeta es muy importante que los diferentes grupos de investigación también traten de difundir todos esos resultados que de alguna manera o que con tantos años que se ha trabajado, pues es importante que la comunidad haga conciencia y los conozca, ¿no? Y los mismos profesores, pues yo creo que también pueden hacer conciencia y decir, bueno, sí es necesario que lea o que en la parte de educación matemática hay muchos trabajos realizados y todos sumamente importantes, entonces cada uno de acuerdo a su necesidad, pues también leer estas diferentes investigaciones, estos diferentes resultados y poder adaptarlos a su contexto. Y pues en estos momentos pues creo yo que lo más importante también es la actitud, el ver las cosas, a pesar de que son difíciles, pues tratar de ver lo positivo y tratar de aportar desde ese punto de vista y desde nuestro sitio como educadores a que la situación pues sea más llevadera y que podamos en algún momento pues superar todo esto y haber aprendido mucho, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad les agradezco el tiempo, les agradezco la reflexión, el que nos hayan compartido pues también estos diferentes contextos, porque creo que para otras personas, como dicen ustedes, ahora mismo lo importante creo que es compartir ideas, compartir puntos de vista y poder saber a lo mejor qué se está haciendo en otras regiones también para poder tener más herramientas, más acceso a más cosas y de esa manera pues generar mejores reflexiones y también ayudar un poco a bajar un poco el estrés, ¿no? De lo que parece que solo me pasa a mí y soy yo el único que no puedo hacerlo y es que yo no tengo acceso o mis alumnos no pueden. Es una situación que es complicada para todos y que creo que todos podemos resolver en la medida que empecemos como a plantearnos un panorama distinto, ¿no? No querer llevarnos lo presencial a un entorno, en el mejor de los casos virtual, en el otro caso quizás asincrónico, pero bueno, buscar esas otras maneras y creo que esta reflexión ayuda precisamente a eso, a liberar un poco de ansiedad al respecto de lo que sucede en cada uno de los países. Así que muchas gracias por su participación, por su tiempo y bueno, los invitamos a todos los que están viendo este video a suscribirse al canal, a darnos un like y a compartir este tipo de videos para continuar con esta labor de divulgación de la educación matemática.